vamos a conversar esta mañana con Beatriz Mejía, constitucionalista, investigadora y especialista en gestión pública, también con Carlos Magno Salcedo, abogado, docente universitario y especialista en gestión pública además. ¿Cómo está, Beatriz? Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. Una primera impresión, ya que mencioné el caso de Wilfredo Oscorima, ¿qué nos diría respecto del perfil que tiene él en relación con estos cuestionamientos que se hacen a nuestra presidenta? Bueno, hay varios frentes para analizar la actuación del señor Oscorima. Algo general, por favor. Yo dudo mucho de los empresarios que se meten a la función pública de la noche a la mañana, porque la vocación de servicio público se nota desde la juventud. Y entonces, si uno no ha tenido una trayectoria de servicio público, que de un momento a otro se metan en la actividad política, a mí cuando menos me da suspicacia. Ahora, la manera en que se ha estado comportando, más allá de la amistad o pretensión que dicen de romance que hubiera tenido el señor Oscorima respecto de la señora Boluarte, creo que ese tipo de actos que están ligados además con evidentes pedidos formales de la región Ayacucho al gobierno central, pues dejan la impresión de que ha habido una intencionalidad de ablandar, digamos, a la autoridad pública para poder conseguir los fondos que quería su región. Si vemos su presentación ante el Congreso, por ejemplo, podemos ver que ahí él está muy convencido de que tiene la gran oportunidad de plantear las necesidades de su región, que nadie le escucha, que nadie le atiende, y que dice, bueno, me han metido en esto de los roles, ya voy a aprovechar el tema, y se dedica a hacer esa presentación vinculada estrictamente a su región. Sí. Entonces, creo que eso es lo que pasa en la mayor parte de gobernadores regionales, ¿no? Ahora, me parece muy pertinente por eso que se haya iniciado una investigación de dónde viene el patrimonio que le permite a este señor Oscorima regalar pues Rolex como si fueran una caja de chocolates. Muy bien. ¿Qué dice, doctor? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Como decía mi colega, pero se ha hablado pues de un supuesto, una pretensión de romance, ¿no? En todo caso sería amor, no sería tanto amor al chancho, sino a los chicharrones, ¿no? Porque ciertamente todos esos regalos o préstamos, entre comillas, estaban muy paralelas a pedidos para obtener, digamos, ventajas que de otra manera probablemente no los hubiera obtenido, ¿no? Y como tú bien has dicho... Aunque eso hay que probarlo, ¿no? Claro, pero digamos, como se dice, cuando el río suena, ¿no? Piedras trae, o si camina como pato, ¿no? Se mueve como pato, probablemente sea un pato, o sea... Y es indudable que en el Perú, no solamente en Ayacucho, sino yo creo que es algo generalizado en diversos niveles de la gestión del Estado, que a través de la contratación pública, a través de las obras, es muy común, ¿no? Existe el famoso diezmo, por ejemplo, ¿no? Que es casi una institución informal en la administración del Estado de ciertos gobernadores o alcaldes, o también incluso en el Poder Ejecutivo. Eso es lo que se ha visto. O en el Congreso. O en el Congreso. Entonces, porque entiendo que Keiko Fujimori recibía un diezmo de los parlamentarios de su bancada. Claro, bueno, en ese caso era una liberalidad, digamos, no es ilegal, digamos, si los congresistas deciden dar una cuota para... A eso, ¿no? Quería llegar, claro, pero, ya que usted, ¿no? Digamos, introdujo el tema. ¿Qué tan malo puede ser el diezmo o, digamos, los porcentajes? A ver, el problema es cuando se trata de obra pública, ¿no? El gran problema de los famosos diezmos es que se utilizan para hacer de que cuando se hace la contratación pública se direccionen estas contrataciones al contratista que ha pagado el diezmo. Entonces, claramente eso es un acto de corrupción, y además eso va a devenir, porque uno puede decir, bueno, al final la obra se va a hacer. El problema es que el contratista que haga la obra, esa inversión ilegal que ha hecho para sobornar a los funcionarios, a las autoridades, se la va a cobrar en el hecho de que la obra pública va a ser de mala calidad. Un colegio que debería durar 30, 40 años, de repente a los 2 años ya se está cayendo. Un puente que debería solucionar un problema se cae, ¿no? O colapsa, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, y es un problema generalizado, no es solamente el señor Oscorima. Correcto. El señor Alberto Fujimori, cambiamos de tema, el expresidente de la República, o dictador o golpista, caben todos esos calificativos hacia él, ha sido indultado, tiene la gracia presidencial en su momento, que se ha aplicado ya desde hace algunos meses, y entonces la pregunta es, ¿puede ser candidato a la presidencia de la República
o legalmente eso no se puede dar? ¿Qué dice, doctor Mejía? Yo creo que no, aunque la filosofía, creo, de sus asesores legales es que como se trata de un indulto, entonces esto ya habría borrado todos los efectos de las sentencias que ha tenido. Pero esto no es así, porque incluso una persona que ha cumplido su condena y ya pagó su reparación civil, se fue a la cárcel el tiempo que estableció la sentencia, puede postular, digamos, porque ha sido rehabilitado. Yo pienso que definitivamente no. ¿Por qué? Porque la ley no dice así se haya, o sea, si se ha rehabilitado, ya no. O sea, lo que establece es que si uno ha sido condenado alguna vez ha cumplido por un delito, claro, entonces definitivamente está impedido de postular. ¿Por qué? Porque ¿está impedido de postular porque no ha cumplido su condena? No, está impedido de postular por haber tenido una sentencia. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta? O sea, alguien que tiene sentencia, por más que cumple su condena, ya no puede postular. ¿Eso dice la ley? No dice la ley, pero más bien se está haciendo una interpretación contraria respecto de lo que no dice la ley. O sea que si la persona ya cumplió su condena, se rehabilitó, por ejemplo, alguien que comete un gran delito de corrupción de Estado, sí, como que los haya cometido Fujimori, pues mucha gente dice, no se le ha condenado por ningún delito de corrupción de Estado, porque hubo un defecto en el trámite de la extradición de este señor en la Procuraduría del Estado, que no llegaron a justificar, porque yo recuerdo que nosotros les hemos entregado al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia, a las entidades, a la Fiscalía de la Nación, el informe de los decretos secretos del 90 al 2000 que sacó Fujimori, ¿no? Que esto no es cuento, no es invención de sus opositores. 6.000 millones de dólares sacaron del presupuesto público a través del Banco de la Nación, 4.000 lo justificaron con compras sobrevaluadas de armamento militar, aviones y una serie de cosas, que comprados a través de un departamentito en Miami, que era el que aparecía, esa dirección aparecía como la dirección de la empresa que hacía todas las operaciones, y eran empresas fantasmas conformadas por los altos mandos militares. Todo esto lo sabía Fujimori, todo esto era parte del mismo embrollo. Y los montos totalmente sobrevaluados. ¿Qué pasó con pero eso? 2.000 millones, no, eso fue materia de toda una tremenda investigación que nosotros entregamos en el año 2001 al gobierno de Valentín Paniagua por encargo del Ministerio de Economía y Finanzas, con Silva Arruete ahí, de ministro. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando salió todo esto a la luz, la Fiscalía empezó a hacer las investigaciones correspondientes y toda la cúpula fujimontesinista fue parada a la cárcel porque se determinó esto. Pero Fujimori estaba afuera, estaba en Japón. Cuando se hizo la extradición, se hizo todo el trámite y se justificó. Estos grupos que estaban ahí dentro de la Procuraduría se preocuparon más por el tema que la cantuta, que esto, que el otro, pero no se preocuparon de este tema. Entonces se les venció el tiempo y no ingresaron estos temas. Pero que hubo una tremenda defraudación porque de los 6.000 dólares... No se le procesó por eso a Fujimori. Así es, de los 6.000 millones de dólares, 4.000 se justificaron falsamente y 2.000 simplemente los sacaron del Banco de la Nación y no los justificaron con ningún papel. Entonces, ¿quién dispuso esos 2.000 millones de dólares? Yo recuerdo que cuando hablé con el señor Silva Arruete en su despacho, estaba el señor Jailili, que era viceministro de Hacienda, y me entregaron un file así de decretos secretos que yo abrí y me dijo, fíjate, me dijo así, abro y miro los papeles y eran fotocopias. Y le digo, ¿dónde están los originales? Y Jailili bajó la cabeza y dijo, Fujimori los tenía en su despacho, o sea, él personalmente los guardaba, porque él sabía que esos decretos secretos tenían pues una enorme responsabilidad. Él los guardaba bajo 7 llaves en su despacho y el Ministerio de Economía y Finanzas tenía una copia. No obstante, así hicimos la investigación retrotrayendo toda la data que generó esos decretos secretos una vez que pasaron al MEF, y de ahí, a través del Banco de la Nación, sacamos toda la información con lo cual se pretendió justificar 4.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares sacaron sin ninguna justificación. Ya, esa es la gravísima corrupción del fujimontesinismo en lo que era manejo de asuntos presupuestales de Estado. Esas investigaciones las desarrollaron cuando ustedes eran congresistas. No. Yo soy investigadora y el señor Silva Arruete me llamó recuerdo un enero del año 2001 y me dijo, Beatriz, tengo esto, me dijo así, me han entregado esto
y era un file de palanca. Y todo eso sirvió para entonces meter a la me dijo, cárcel. no confío en nadie para hacer esta investigación, en nadie, porque o los amedrentan o los compran. Me dijo así, te pido por favor que hagas esta investigación. Muy bien. Entonces yo ahí revisé y le dije, eso es una barbaridad, me dieron 3 meses. Le dije, ¿cuánto tiempo tenemos? Para ayer, me dijo así. No, pues, le dije así, 3 meses. Nos fijamos en la agenda y ya. El 1 de abril te entrego el informe. Entregamos y él pensó, ahí en el MEF pensaron que no íbamos a lograrlo, porque más bien en lugar de apoyarnos nos dieron cortapisas en el MEF. No el ministro, sino la gente, porque ellos estaban implicados. O sea, los directores habían autorizado estas cosas. Yo recuerdo haber hablado con el director de presupuesto y dice, señor, usted ha firmado este decreto. No, eso no, usted ha firmado la disposición de fondos. No, me dijo, no, eso no existe, que por acá. Y yo tenía la fotocopia del Banco de la Nación. Y esto le dije así, carambas, a ver, le dijo a su secretaria, ¿no? Por decirte, Marilita, a ver, fíjate esto, qué raro, a ver. Claro. Ese tipo de Era manejo evidente hubo las en el MEF. cortapisas, pues por eso, ¿no? Por eso, pero logramos entregar una oficina repleta de documentos probatorios de la gravísima corrupción de ese gobierno. Muy bien. Sin salirnos del tema, doctor Magno Salcedo, ¿puede o no puede Fujimori ser candidato a la presidencia? A ver, no podría por lo siguiente. Tengo una diferencia de opinión respecto a los reeducados, a los que han cumplido condena. La Constitución Política dice en el inciso 22 del artículo 139, se habla de que la finalidad del régimen penitenciario es la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad. Sí. Y no se Pero pueden, no a la actividad política, por favor. No, a la sociedad sin restricciones. Y no se pueden establecer restricciones de derechos vía una interpretación. Es por eso que incluso en el Congreso existe un proyecto de reforma constitucional para de manera explícita restringir que los que han sido condenados y ya han cumplido su pena por ciertos delitos no puedan reingresar a la política. Pero eso es un tema. Ahora, concretamente sobre lo de Fujimori, digamos, Fujimori no ha sido beneficiario de un indulto simple, de una gracia presidencial que, digamos, podría decir que reincorpora a la sociedad, sino es un indulto específico, es un indulto presuntamente por razones humanitarias, que está expresamente tipificado, que es básicamente para que la persona, digamos, no esté en la cárcel los últimos días de su vida, porque está sufriendo una penosa enfermedad, y por eso se exige inclusive un consejo médico. Bueno, lo que está demostrado en el caso Fujimori es que esa causal fue fraguada. Y tenemos un antecedente, el de José Francisco Crucillat, que recibió un indulto y luego se encontró que el señor Crucillat estaba paseando en un supermercado en Asia. Cuando sale el escándalo, hay una decisión del Tribunal Constitucional y el propio presidente Alan García en ese momento tienen que anular ese indulto porque había sido fraguado. En esta situación pasa exactamente lo mismo. Y es más, incluso sobre esto existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado peruano ha desacatado. Entonces, bajo ninguna circunstancia, este señor podría, digamos, postularse. Es más, siendo evidente que goza de muy buena salud, público y evidente, debería procederse igual que con José Francisco Crucillat y anularse ese indulto, pero claramente este gobierno no lo va a hacer, como sí lo hizo en su momento el expresidente García sobre José Francisco Crucillat y tampoco el Tribunal Constitucional. Ahora, lo hace García presionado por las circunstancias. ¿De dónde procedía la presión para que García decidiera regresarlo a prisión a Crucillat? Me imagino porque vio la decisión del tribunal. Era escandaloso. ¿Y por qué no pasa eso ahora? ¿Por qué no pasa eso ahora? Porque en este caso, más bien, el Tribunal Constitucional ha decidido no solamente protegerlo, sino violar el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces Fujimori sí puede ser candidato a la presidencia en las actuales circunstancias. Pero sería escandaloso. Pero digamos, ya nada nos sorprendería de este régimen que es una cuasi dictadura parlamentaria, ¿no? Muy bien, vamos un ratito a la pausa y regresamos con más aquí en Pulso Informativo.
nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con la doctora Beatriz Mejía y el doctor Carlos Magno Salcedo. Bueno, en la pausa la doctora decía, si no me corregirá, que el Jurado Nacional de Elecciones dice, le entendí así, que están impedidos aquellos que han tenido sentencia. No, eso lo dice la ley. No, yo sé, la ley electoral o... Sacaron una ley especial en el Congreso para que todo aquel que tenga una sentencia, solamente de primera instancia, ya no podía postular. Entonces, o sea, está clarísimo que él no puede postular. No, lo que pasa pues es que siempre hay abogados que hacen interpretaciones auténticas. Entonces, según ellos, si ya se rehabilitó, por ejemplo, el caso de Antauro, no, pero estamos a mi hablando modo de ver, sentencia. Antauro Humana tampoco puede postular. Tampoco puede postular. Claro, ha sido sentenciado. Ha sido sentenciado, claro. Por eso. Tampoco podría postular. Entonces, ahora, en el caso del señor Fujimori es mucho más grave todavía, ¿no? Porque el indulto es producto de un caso grave de corrupción. Yo he estado soy una observadora del proceso político y en junio del año 2017... Keiko Fujimori se reúne en la cumbre con el señor Pedro Pablo Kuczynski, que estaba muy deseoso de llegar a esa reunión, se reúne con todos los líderes de los partidos políticos representados en el Congreso. Y de ahí, en la semana siguiente de esa reunión, destituyen al contralor Edgar Alarcón y nombran a Nelson Schack. En 4 días hicieron eso. Entonces, era totalmente visible que ahí hubo un acuerdo político, porque eran los 73 congresistas de Fuerza Popular los que aprobaron esto, y entonces fue muy claro que había habido un acuerdo en ese sentido. Entonces, PPK quedó comprometido en algo con esto, y era sacar a Fujimori. No pudo hacerlo en julio porque ya no le alcanzó el tiempo. Correcto. Lo hizo en diciembre. Bien. Eso es un gravísimo caso de corrupción. El otro tema que también está en cuestión en estos días, en estas últimas semanas, el caso de Patricia Benavides, aparentemente ya está en ciernes la culminación de la investigación de la Junta Nacional de Justicia respecto de los cuestionamientos a la fiscal suprema suspendida. En su análisis, doctor Carlos Magno Salcedo, ¿qué podría ocurrir? A ver, ¿qué es lo que debería ocurrir? Yo creo que existen suficientes fundamentos para que la Junta Nacional de Justicia, en ejercicio de su competencia, finalmente declare la vacancia del cargo, o sea, la destituya de su cargo a Patricia Benavides, no solamente por el escándalo de su asesor, Jaime Villanueva, que digamos eso destapó algo que era, digamos, un secreto a voces entre los acuerdos, entre la fiscal de la Nación y un grupo de parlamentarios, sino por el escándalo que se origina ni bien inicia su mandato, Patricia Benavides, que es la destitución de la fiscal Revilla, que investigaba a su hermana. Ese tema fue denunciado desde el primer día. Y, por ejemplo, sobre esa cuestión, la fiscal de la Nación suspendida entró en serias contradicciones en la audiencia que hubo la semana pasada. Dio 3 versiones del mismo hecho contradiciendo. O sea, es evidente que ella ha mentido. Ella le mintió a la Junta Nacional de Justicia cuando se postuló, ella ha mentido a la comisión, a la comisión que le, a la Junta cuando la nombra, y le ha mentido ahora incurriendo en contradicciones. Y ese hecho es gravísimo porque claramente vincula a Patricia Benavides con su hermana en un hecho vinculado al narcotráfico. Entonces, ese solo hecho ya es causal suficiente para que se destituya a Patricia Benavides
además de todos los demás hechos. Eso es lo que debería ocurrir. Ahora, ciertamente, somos conscientes que hay una especie de carrera contra el tiempo, porque, como sabemos, el Congreso ha promovido un proceso de competencial que no tendría por qué afectar la acción de amparo. ¿Por qué no tendría la medida cautelar? Porque el proceso competencial básicamente tiene por propósito decir qué es lo que puede hacer o no puede hacer una entidad. En todo caso, si el Tribunal Constitucional le diría al Poder Judicial, oye, tú no puedes dictar medidas de amparo contra el Congreso por tal motivo, se aplicaría de ahí para adelante y no podría interferir un proceso en curso. Pero este Tribunal Constitucional, conforme lo ha demostrado, bien podría aprobar una medida cautelar diciendo que esa medida cautelar que ha retornado a sus puestos a Inés Tello y a Aldo Vázquez, simplemente anularlo, lo cual dejaría sin quórum a la Junta y no podrían destituir a Patricia Benavides. Estamos de una carrera contra el tiempo, en realidad. Cosa que no puede hacer, no tiene facultades el Tribunal Constitucional como si fuera una instancia de justicia para anular una decisión del Poder Judicial vía una acción competencial, que es de naturaleza declarativa, no es constitutiva de derechos, ni tampoco puede declarar nulo un pronunciamiento del Poder Judicial. Lo que puede decir es simplemente que no le corresponde al Poder Judicial hacer tal cosa, lo que no puede hacer, dicho sea de paso, porque el Poder Judicial se ha pronunciado por una acción de amparo. Y la acción de amparo es intuito persona de quien está emplazando a la institución que sea por violación de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que ha emitido la medida cautelar de la Sala Superior de Lima, Sala Constitucional? Es decir, acá se ha vulnerado derechos, hay que dictar una medida cautelar preventiva, y porque me imagino que han argumentado el tema de que no contaron con los votos, y eso es de público conocimiento, que no contaron con los votos para estas decisiones, entonces como que había una arbitrariedad, se han vulnerado el derecho al debido proceso y qué sé yo, entonces dictaron la medida cautelar. Está dentro de la competencia del Poder Judicial plenamente, nadie se lo puede discutir. Entonces, que si le molesta al Jurado Nacional de Elecciones, que también es el Olimpo, y que no se, pues, sus decisiones no se pueden discutir, pero se discuten, vía el amparo, vía las acciones que tengan que contradecir aquello que vulnera la Constitución o los derechos fundamentales de las personas. Entonces, yo creo que si el Tribunal Constitucional se atreve a dictar una medida una resolución que diga que no es competente el Poder Judicial para este tipo de cosas, yo creo que tendríamos que admitir que ya no tenemos Tribunal Constitucional, y lo estamos viendo en una serie de pronunciamientos donde simplemente se está convirtiendo en caja de resonancia de las decisiones y manejos políticos del Congreso, lo cual es sumamente grave para el país. Muy bien, sin ánimo de ser mezquinos, algunos televidentes de repente lo van a suponer, yo igual lo planteo como pregunta. 130.000 soles está cobrando la fiscal suspendida, la fiscal suprema suspendida, Patricia Benavides, y en diciembre pasado, por ejemplo, cobró su sueldo, aguinaldo de Navidad y 4 bonos que sumaron 46.000 soles. Y de enero a marzo ha ganado 28.000 soles mensuales. ¿La ampara la ley? ¿Así están las cosas o aquí hay algo que no está claro? A ver, desconozco cuáles son las normas administrativas internas de la Fiscalía de la Nación, pero digamos no suena razonable, ¿no? Si a alguien se le suspende de una función, pues evidentemente también deja de percibir los ingresos correspondientes. O sea, en buena cuenta le están pagando por no trabajar. Oye, así mejor que se quede suspendida, cosa que no puede dedicarse a otras actividades. Entonces no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces ahí yo creo que más bien habría que determinar si hay una responsabilidad administrativa. Eso. ¿No? Probablemente exista alguna directiva, pero yo estoy seguro que contrastado eso, por ejemplo, con las normas de servir, yo no creo que calificaría, ¿no? Correcto. Doctora Mejía. Sí, estoy de acuerdo. Se supone que la suspensión implica también la suspensión de los haberes, en tanto dure la medida. Debe haber algún problema en lo que es la administración del Ministerio Público que no ha cumplido con suspender la pensión. Lo han debido hacer. Correcto. Ahora, de repente, pues la administración dice, como no dice suspensión sin goce de haber, entonces por eso le han seguido pagando. Entonces es un tema que probablemente hay un vacío ahí en la disposición que hizo la Junta. La Junta simplemente ha suspendido sin precisar si es con goce o sin goce de haber. Al no haber precisión, entonces le siguen pagando. Muy bien, vamos a una pausa, una segunda pausa, la última en la conversación con nuestros invitados, para luego hablar sobre las AFPs, la CTS y la eliminación de la Comisión por Transferencia Bancaria que se hizo en el Congreso. Regresamos.
nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Beatriz Mejía y Carlomagno Salcedo y vamos a plantear un tema, ellos son especialistas en gestión pública, vamos a escucharlos, quería pedirles una impresión sobre lo que se ha decidido en el Congreso de la República respecto del retiro de fondos de las AFPs, ya ustedes saben, 4 unidades impositivas tributarias que son en promedio 20.600 soles, lo de la CTS que está en ciernes también en el Parlamento, y la eliminación de la Comisión por Transferencia Bancaria y Pago de Tarjetas, donde, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con esa medida, pero escuchemos aquí a los especialistas. Carlomagno Salcedo. A ver, en relación con la cuestión de las AFP, ya hace varios años está pendiente hacer una profunda reforma del sistema previsional. Ha habido incluso comisiones que se han promovido desde la ONP, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se plantea, grosso modo, yo no soy un experto porque eso implica cuestiones financieras, pero se plantea una especie de sistema mixto. Un sistema mixto entre el sistema de la ONP, que implica hacer una bolsa común, y de esa bolsa común se paga a los pensionistas, a los jubilados. Doctor Carlomagno Salcedo, creo que los tres estamos de acuerdo, en hacer una reforma, pues esto es un abuso, etcétera. Pero estoy, digamos, planteando la pregunta a partir de si está bien o no el retiro de fondos como lo ha decidido el Congreso. Considerando que este sistema de AFPs creo que no es lo más conveniente y frente a las necesidades de las personas que tienen problemas de liquidez, yo creo que hay que darles la libertad de que quien lo desee pueda disponer de ese monto, ¿no? Porque finalmente la AFP es un ahorro obligatorio, que parte de la premisa de que la persona no es responsable para poder hacer sus propios ahorros y te lo tiene que hacer una entidad que te cobra además una comisión muy alta por eso y que cuando le va mal en el mercado internacional tú pierdes y ellos no, y cuando le va bien tú ganas poquito y ellos ganan más. Entonces, ciertamente el sistema está mal de raíz y yo en lo personal estoy de acuerdo, ¿no? Muy bien. Y posiblemente vaya a utilizar alguna de las cuotas. Doctora Mejía. No, todo este tema de las AFPs lo inventaron como parte de este gran proceso de globalización de la economía mundial. Una copia de Chile creo que era, ¿no? No solamente de Chile, o sea, lo que pasa es que Chile ha sido el laboratorio del nuevo orden mundial en América Latina. Y como que ha ido en avanzada en la aplicación de todas estas perversidades que ha habido de gestión pública. Pero vayamos al tema del retiro. Por eso, no, pero es que tiene que ver con el concepto es totalmente perverso, porque estaban cansados de que los estados tengan una carga tan grande de personas que dejan de trabajar ya porque el límite de edad y tenían que asumir las pensiones. Entonces dijeron, hay que privatizar esto y, como dice perfectamente el doctor Carlomagno, se ha generado un aprovechamiento indebido de todas estas aportaciones de los trabajadores. Los trabajadores, ¿por qué quieren sacar a pesar que saben que se van a quedar sin pensión? Porque por lo menos quieren tener segura su plata ahora, que de repente no saben si cuando se tengan que jubilar la van a tener. No tienen ninguna seguridad que esto se caiga a pedazos. Cuando esto se creó, y que dicho sea de paso, recuerdo que Boloña estuvo detrás de impulsando todo este tema con las AFPs y lo que hicieron fue quebrar a CLAE. Y lo que hicieron quedar ese señor, no me acuerdo el nombre. ¿Va a defender a CLAE usted? ¿Cómo? ¿Va a defender a CLAE usted? No voy a defender a CLAE. Lo que voy a hacer es exhibir lo que hicieron con CLAE, que era quebrar a CLAE
para poder, porque había gente, muchísima gente que ponía su plata en CLAE y el tema funcionaba. Yo recuerdo que cuando se hizo este tema de las AFPs, quebraron no solamente CLAE, sino cualquier tipo de salida que tuvieran los trabajadores para asegurar su dinero. Y se montó el monstruo este de las AFPs. Entonces, desde ya, o sea, su partida de nacimiento para mí es fraudulenta. Yo sé que los dueños de las AFPs y la gente que trabaja ahí se horrorizará de lo que estoy diciendo, pero nunca lo vi bien. Siempre vi que esto iba para mal, y la gente que ya está cobrando una pensión cobra una pensión ridícula que no le permite vivir. Entonces, en este momento, los retiros son totalmente disfuncionales para el propósito de tener una pensión, aunque sea de 400 o 500 soles o de 1.000 soles, porque no lo van a tener. O sea, entonces, si están en este momento, yo creo que esto apunta a que finalmente el Estado va a tener que asumir todo este paquete y va a tener que hacer una gran reforma del Sistema Nacional de Pensiones para que la gente no se quede al desamparo. Muy bien. La compensación por tiempo de servicios, doctor. Yo creo que también es algo equivalente, ¿no? En teoría, la compensación por tiempo de servicios es una especie de seguro para cuando te quedes en situación de desempleo. Además, no se está haciendo solo ahora, en realidad cada cierto tiempo se han estado liberando los fondos, que es algo parecido a lo de la AFP también, claro, porque finalmente es tu dinero. El único asunto es, oye, ¿por qué esperar a eso cuando tú necesitas en este momento, ¿no? Es un poco como el ciudadano dispone de sus propios ahorros, de su propio dinero. Entonces la CTS lo que hacía es obligarlo a que tenga que salir del empleo para recién poder utilizarlo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con esa liberación de fondos, doctora, ¿no? Mejía. Esto además tiene que ver con la eliminación de derechos laborales progresiva que ha venido ocurriendo desde el gobierno de Fujimori. Desde el segundo gobierno de Fujimori ha empezado a eliminarse los derechos laborales. En este momento todos vemos que está bien que toda la juventud no tenga un trabajo permanente, que todos tengan cash, locación de servicios, es una gran explotación porque ni siquiera cuenta su tiempo de servicios. Están trabajando 4 o 5 años en un régimen, después pasan al otro régimen también en condición cash y le dicen, no, tu tiempo anterior ya no vale, desapareció, o sea, no generan derechos laborales. Y para eso inventaron lo de la CTS. O sea, para que siquiera cuando lo despiden a uno tenga pues 4 reales que sacar. Esa es la realidad. Entonces nadie se ha puesto a analizar todo este sistema perverso en contra de los trabajadores. Y no solamente es en el Perú, es en el mundo, en los países donde sus poblaciones desinformadas lo han permitido. ¿Y esto de las comisiones por transferencias bancarias, doctor? Bueno, al fin se hizo una al Congreso, ¿no? Digamos, eso evidentemente es un abuso pues del sistema financiero, ¿no? Pero además son expertos en inventarte comisiones, o sea, cualquier concepto que simplemente te lo imputan, no te avisan y uno se da cuenta, oye, ¿dónde está mi plata? Entonces, es más, yo creo que debería haber una cuestión incluso más profunda, que prohibir a los bancos que te carguen conceptos que andan inventando por el uso de tu dinero, ¿no? Porque a ellos, digamos, no les cuesta más. ¿No? O sea, utilizan nuestros ahorros para invertir y generar pingües ganancias, y cuando los consumidores del sistema financiero requerimos créditos, nos cargan unos intereses altísimos. O sea, siempre ganan. Entonces, yo creo que también hay una cierta perversidad, ¿no? O te pagan intereses bajísimos por tu plata, ¿no? Varias veces he tenido que revisar fondos de clientes que me consultaban, doctora, ¿por qué mi cuenta no crece? Tengo, por decirle, ¿no?, 80 y tantos mil dólares y ya está 5 años y le han pagado, creo, 300 soles, 200 soles en 5 años. Esto es una estafa. Esto es una estafa porque si ellos te prestan a ti 80 mil dólares en 5 años, ¿cuánto te cobran? El 120%. El mantenimiento, el famoso mantenimiento. ¿Por qué te cargan un mantenimiento? Bueno, el tema es que te están dando un servicio. Yo sí considero que el mantenimiento está justificado. El tema está, no en el caso de ahorros, porque en el caso de ahorros es bien perverso el tema porque hay gente que tiene 2.000 soles y le cobran mantenimiento y sale perdiendo. Así es. No, pero me refiero, por ejemplo, una persona natural o jurídica que maneje fondos, haga transferencias, le están brindando un servicio y tienen que cobrarle, algo tiene que cobrar el banco, ¿no es cierto? Especialmente porque no es un fondo que se está inamovible, que lo puede invertir el banco, sino que está entrando, saliendo, entrando. Hoy día tiene 100.000, mañana tiene un sol en la cuenta. Entonces, en ese sentido, sí debería haber una cuota de mantenimiento, pero eso del ITF, ¿no es cierto?, es una cosa que atenta pues contra el derecho justamente al ejercicio de las libertades económicas, porque, claro, si tú haces una transacción de 100 soles,
no es mucho, pero si tú haces una transacción de 1 millón de soles, ¿cuánto se está quedando el banco? ¿Por qué? Por el solo hecho de ser el mediador financiero en la transferencia. Eso sí me parece totalmente abusivo. Muy bien. Último tema, se nos quedan algunos otros en el tintero. ¿Puede el fiscal de la Nación, en los actuales momentos, acusar constitucionalmente a la Presidenta de la República? Porque dicen que está en ciernes aquello. Doctor. A ver, el artículo 117 de la Constitución brinda al Presidente de la República y solamente permite 4 razones por las cuales se le podría acusar: por traición a la patria, por disolver el Congreso de manera inconstitucional, como hizo Fujimori el 5 de abril, por no permitir el funcionamiento de los órganos electorales o del Congreso. No existen más. Entonces no puede. Es una cosa, no puede. Entonces, todo, pero ojo, ya sí existe un precedente de que puede realizar actos de investigación. Solamente que eso lo tiene que guardar hasta el momento en que el Presidente de la República deje de serlo. Y ahí recién se activarían las acusaciones, ¿no? Doctora. No, sobre todo que en este tiempo, y valga la cita, ¿no?, desde el señor Pedro Castillo, esto se ha convertido en tierra de nadie, porque la investidura presidencial no se puede pisotear. Eso de que el fiscal llama a que el presidente de la República venga a su despacho, eso va en contra de todo el protocolo que tiene el respeto a la investidura presidencial y que corresponde que el fiscal, así sea el fiscal de la Nación, quien le corresponda, por lo general es un fiscal adjunto al fiscal de la Nación, va y toma la declaración en Palacio de Gobierno en el momento que señala el presidente. Eso es lo que corresponde. Y eso es indistinto de quién sea la persona que está ejerciendo la presidencia. Ese es el respeto a la investidura presidencial. Ahora no, lo hacen concurrir y si no, le rompen la puerta. Eso sí, me parece un abuso total. O sea, eso no se puede hacer. Pero además, el tema es que se ha ido ya más allá, porque por ejemplo, a la señora Zoraida Ábalos, que ha sido una fiscal intachable a lo largo de toda su carrera fiscal, honestísima, pero que no le abrió investigación, dice a Castillo, que no le abrió investigación a Vizcarra. Eso ha sido una historia de la Administración de Justicia en el Perú. Al presidente no se le podía tocar hasta que terminara su mandato, ¿no? Ahora salió una interpretación especial de que, bueno, sí se le puede investigar. Bueno, pues lo pueden investigar porque no está prohibido, pero lo pueden investigar dentro del marco del respeto a lo que significa la investidura presidencial. Entonces no pueden estar cometiendo los excesos que están cometiendo y sentir el Ministerio Público que tiene que citar al presidente que venga al despacho fiscal. Eso no corresponde. Correcto. Doctora Mejía, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Magno Salcedo, muy gentil. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos.